Bienvenidos a todos nuevamente. Realmente hoy es un tiempo donde nos encontramos aquí como centro de crecimiento en la Casa de los Hermanos, pero también allí con los que están de manera virtual y con los que van a ver este mensaje en los siguientes días, ¿verdad? Porque es muy importante, una de las cosas que puso el Señor en nuestro corazón es que el crecimiento tiene que ser constante y la palabra también tiene que ser, es de hecho trascendente, ¿verdad? Y no puede quedar solo para un grupo de personas. Hay momentos donde Dios quiere hablar de manera específica a un grupo, de manera personal, pero el Señor quiere que eso vaya quedando. Y luego también para nosotros es edificante porque el día de mañana podemos mirar atrás y podemos ver lo que Dios estuvo haciendo en el correr del tiempo. Y podemos ver cumplidas palabras que han sido lanzadas por el Señor. Así que en esta noche, una vez más, ponemos nuestro corazón como una esponja para recibir lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Y bueno, cuando yo estuve orando por el mensaje, una de las cosas que el Señor me puso en el corazón es cómo Dios, que escogió al pueblo de Israel, le empezó a dar a ellos revelaciones de principios y de cosas que ellos necesitaban practicar, y hemos aprendido muchísimo. Al principio uno parece como que se quiere resistir porque por allí se escucha mucho el tema de que se quiere judaizar al cristiano, ¿verdad? Que el cristiano tiene que empezar a hacer y practicar cosas que son específicamente del pueblo judío, ¿verdad? Pero lo que nosotros necesitamos es entender que lo que Dios le dio han sido tesoros, ¿sí? Y esos tesoros no han sido solo para el pueblo hebreo o judío o el pueblo de Israel, como quiera llamarlo, sino también son llaves también para nuestra vida. Y bueno, entonces hemos aprendido mucho nosotros en los seminarios del ministerio, por ejemplo, en la cultura de la bendición, que es algo que no está en la sociedad o en la cultura latina, ¿verdad? Pero que sí está en la cultura hebrea, porque Dios lo estableció allí y lo puso en el corazón de las personas. Y cada familia tiene una cultura y tienen ellos lo que practican es el Shabbat, que para nosotros desde aquí no lo entendemos así como ellos, ¿verdad? Pero es un tiempo en el cual Dios estableció tiempos de bendición para dentro de la familia, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros empezamos a establecer esto también, nosotros empezamos a ver y experimentar frutos también en nuestras familias y a transformar la cultura de las generaciones. Pero también hay otros principios, otras cosas que Dios le enseñó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando este mensaje es cómo el pueblo de Israel, cuando se juntan a celebrar la Pascua, ellos tienen un proceso, ¿sí?, que le llaman seder. Es un orden en el cual ellos establecieron un formato de cómo celebrar la Pascua, ¿sí? Entonces, dentro de ese formato de celebración de la Pascua, ellos tienen todos los preparativos, ¿verdad?, previos, la limpieza de la casa, dice que hacen una limpieza profunda de toda la casa, se ponen de acuerdo en cuáles van a ser las comidas y hacen las compras, ¿verdad? Bueno, nosotros los latinos, o no sé, por lo menos nosotros como familia, ¿verdad? A veces decimos, bueno, vamos a hacer tal cosa, y a última hora tenemos que estar corriendo al supermercado porque no compramos las cosas. No, ellos tienen todo ya preparado, todo establecido, porque lo hacen en algo que se llama seder, que es un orden, ¿verdad? Y entonces ellos dentro de eso también incluyen la organización, ya dije, las comidas, la selección de los alimentos, la selección de la vajilla que ellos van a utilizar, y también las historias que ellos van a contar dentro de esta ceremonia. Cómo Dios ha sido fiel, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos testimonios, ¿verdad? Nosotros eso sí lo practicamos en casa. Cada vez que nos reunimos como familia grande, vienen nuestras hijas, nuestros nietos a casa, o nosotros nos vamos, entonces siempre tenemos una oportunidad de contar los testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo que no nos vimos, ¿verdad? Pero ellos específicamente lo hacen porque
tienen como una especie de protocolo donde ellos recuerdan intencionalmente, porque así Dios los ha establecido, ellos recuerdan cómo fue el éxodo, la salida de la esclavitud, de lo que ellos habían experimentado y vivido en Egipto. Y esto entonces ellos lo tienen porque muestran el favor de Dios y el amor, la misericordia de Dios y los planes y propósitos de Dios, y los van transmitiendo a las siguientes generaciones, ¿verdad? A los niños que van creciendo, van escuchando estas experiencias y estas historias. Pero parte de este preparativo ritual de la Pascua se enfoca en 4 copas. En 4 copas, y esto me llamó muchísimo la atención porque yo no lo había visto ni lo había entendido así antes. Y entonces dice que ellos, además de preparar todo esto que mencioné, ellos también ponen 4 copas en la mesa. Y cuando van empezando a celebrar el ritual de la celebración de la Pascua, empiezan a utilizar estas 4 copas. Estas 4 copas representan aceptación a 4 promesas hechas por Dios durante el Éxodo y que están escritas en Éxodo capítulo 6 y que simbolizan, cuando uno acepta, es el yo quiero estas promesas, ¿verdad? Y estas promesas son, yo las cito, ¿verdad? Después usted las puede leer en Éxodo capítulo 6, verso 6. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Cuántos quieren ser libres de tareas pesadas, ¿verdad? De estar esclavos de alguien. Yo quiero, ¿verdad? Yo los libraré de servidumbre. ¿Cuántos quieren dejar de servirle, de ser serviles? Hay una diferencia, ¿verdad? De ser serviles. ¿Cuántos quieren esa libertad, verdad? Yo la quiero. Otra promesa dice, yo los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Cuántos quieren redención? Y yo acepto eso y yo también lo quiero, ¿verdad? Y la cuarta es, los tomaré por pueblo mío y seré vuestro Dios. ¿Cuántos anhelan eso, verdad? Y cada Pascua, dentro de el protocolo que ellos han establecido, tienen estas 4 copas. Y la primera copa, esta es la copa de la santificación. Se bebe al principio de la comida. Santificación significa apartarse. El pueblo judío reconoce y recuerda y alaba a Dios por haberlos elegido y por apartarlo y darle exclusivamente los mandamientos que no le dio a otros. Y se ofrece entonces una oración de alabanza y se bebe la primera copa. La segunda copa, esta es la copa de la alabanza. Y tras leer la historia del Éxodo, ellos leen así, ¿verdad? Toda la historia que está en el Torá, ¿verdad? Así como nosotros podríamos leer el libro de Éxodo. Después de leer eso y el relato de toda la liberación de la esclavitud, se bebe la copa de la alabanza. Y esta copa de la alabanza se hace con una oración de alabanza por ser la fuente constante de liberación, no solo de aquellas personas que salieron físicamente de Egipto, sino de cada una de las generaciones que reciben liberación de esclavitud por causa de la obra que Dios hizo en aquel tiempo y que volvió a hacerla para nosotros nuestra Pascua, que es Cristo, ¿verdad? Entonces la primera copa era la de la santificación, la segunda la de la alabanza, la tercera copa es la copa de la redención. ¿Y saben cuándo se bebe? Se bebe después de la comida. En el mundo antiguo la redención significaba que un esclavo, ¿verdad?, era comprado por un precio y esa era la forma de recibir la redención, ¿verdad? Se terminaba la esclavitud, había un pago, ¿verdad? Alguien tenía que pagar, ¿sí? Entonces,
Dice, el pueblo judío agradecía y alababa a Dios por haberlos libertado de la esclavitud egipcia. Alguien pagó, Dios pagó, ¿verdad? Y nosotros podemos decir lo mismo. Cristo fue el pago por nuestra libertad y por nuestra redención, ¿verdad? Y Dios no solo libró de penurias físicas de la esclavitud, sino también de la constante exposición a la idolatría, ¿verdad?, que operaba ahí en el pueblo de Egipto, el ambiente nefasto al cual ellos estaban inmersos, ¿verdad? Nosotros, hago un paréntesis aquí, ¿verdad? Conocíamos unos hermanos en Cristo que son de Inglaterra, ¿verdad?, que tienen una denominación que se llamaba Primavera en Paraguay. Ellos vivían todos juntos, ¿verdad? Y una de las tareas que ellos hacían como evangelización y al mismo tiempo como producción de recursos era dar clases de inglés a la gente del barrio o a la gente que quisiera participar. Pero ellos decían que no es lo mismo que vos te vayas a un instituto de inglés y participes una hora y recibas unas clases de inglés allí, que lo que ellos denominaban la inmersión en la cultura. Entonces, ¿qué hacían ellos? Los fines de semana hacían que los chicos o del barrio vengan a su casa y estén desde la mañana hasta la tardecita allí, inmersos en la cultura, escuchándoles hablar a ellos en inglés y dirigirse y hacer todas las cosas diarias en inglés. Y entonces esto genera una ósmosis de aprendizaje, ¿verdad? Y uno termina teniendo un inglés como si fuera un inglés natural y no un inglés aprendido intelectualmente. Entonces yo interpreto que esto también es lo que Dios liberó del pueblo de Israel, que estaba cautivo en Egipto, rodeado de una cultura diferente y de otros dioses, ¿verdad? Y que por ósmosis se le estaba pegando. Ellos se estaban acostumbrando a esta cultura que no era la de Dios, ¿verdad? Y entonces esta libertad que Dios le da era para los israelitas y para toda su descendencia, también de la práctica de adoración y de la cultura pagana. Ahora, la tercera copa tiene también para nosotros un significado especial como cristianos, porque es la misma copa que cuando leemos las Escrituras dice que después de haber cenado, Jesús tomó el pan y tomó la copa, porque estaba tomando la copa de la redención, porque era el Pesaj, porque era la Pascua, y porque él entendía de qué copa estaba hablando. No era la primera, no era la segunda, era la tercera, era la copa de la redención. Y a través de esa copa de la redención nos estaba dando a nosotros también la redención y las promesas de la libertad y también de desarraigarnos de las culturas de idolatría del mundo. Amén. Entonces, la copa de redención simboliza lo que Jesús hizo por nosotros. Dice que derramó su sangre para redimirnos de la esclavitud del pecado. Nosotros tal vez no lo estuvimos físicamente, digo en el sentido de estar con látigos y cadenas encima de nosotros, pero hemos estado cada uno de nosotros en un nivel de esclavitud del pecado y de la cultura. La cuarta copa. La cuarta copa dice que todos participan de esta copa hacia el final de la cena. Y se llama la copa de la aceptación. Para nosotros, la aceptación del pacto eterno. La confirmación del pacto. Es la que Jesús dijo que ya no la volvería a beber hasta que volviera. Es una promesa de pacto. Ya no la beberé más hasta que vuelva. Pero ustedes sí la van a seguir bebiendo. Porque cada vez que la beban, dice, recordarán y estarán proclamando y declarando que yo voy a volver. Amén. Estas son las 4 copas que los judíos utilizan en las ceremonias cuando hacen la Pascua familiar. Y me interesó muchísimo. Pero
esa misma noche, después que Jesús tomó la primera, tomó la segunda y tomó la tercera copa, y la tercera copa la compartió con nosotros, Jesús dijo, no voy a tomar la cuarta con ustedes. Pero Él se fue y tomó una cuarta copa. Horas después, en el monte de Getsemaní, dice ahí en Mateo 26, 38, entonces, cuando Él se fue allí, ¿verdad? Le dijo a los discípulos, espérenme aquí. Él se fue, se acercó al Padre y le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, le dijo a los discípulos. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y esto lo repitió 3 veces en la misma noche. Por eso le puse a este mensaje un título: no quiero beber esta copa. No quiero beber esta copa. Finalmente todos sabemos que Él la terminó bebiendo. Y me puse a pensar, si cuántos de nosotros tomaríamos la copa de la aceptación de la voluntad de Dios, al menos con tanta conciencia de esta que Él tomó, de esta que Él tuvo que pasar. Porque sí, a veces le decimos a Dios, no, yo no quiero esta copa, pero la terminamos, ¿verdad?, viviendo. Pero cuando uno es consciente de que uno va a tomar una copa que no quiere tomar porque sabe lo que está por venir. Esta es una pregunta que debemos respondernos cada uno de nosotros. Cuando yo estaba orando y escudriñando sobre esto, encontré una copa muy interesante. Una copa muy fuerte, que es la que quiero compartirles en esta noche. Y que me di cuenta que muchos de nosotros la hemos tomado al menos una vez en nuestras vidas. Y entonces ahora sí les invito que busquemos Isaías capítulo 51, desde el verso 17. Isaías capítulo 51, desde el verso 17. Y dice así: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas 2 cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Y lo pondré en manos de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti.
y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Es palabra de Dios. El Señor siempre nos llama a la atención. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos de nuestros errores y de nuestros pecados, aún de las malas decisiones. Nos ha dado un consolador, un paracleto, el Espíritu Santo, para que nos convenza, para que nos haga entender. Pero en este caso que leímos dice, despierta. Él necesita que nos despertemos. El problema es que cuando uno está con la resaca del alcohol o de un medicamento para dormir, o en este caso aturdido, simplemente por estar profundamente dormido. No sé, a veces a mí me ha pasado, ¿verdad? Que de repente a lo mejor siento que un ruido o que la pastora me despierta y me dice, ¿escuchaste eso? O pasó algo, no sé. Y me despierta en el medio que yo estoy súper profundamente dormido, ¿verdad? Y yo salto de la cama y corro para un lado, corro para el otro, pero mi mente todavía no se despertó. Y entonces el otro día me pasó, estaba en la casa de mis hijas y yo escuché, en mis sueños escuché un pum, ¿verdad? Un ruido y un llanto. Yo pensé que mi nieto se cayó y se lastimó. Y me levanto, salgo corriendo, todos estaban en la sala, mi nieto ahí, le digo, ¿y Dulce dónde está? Se está bañando. Y abro la puerta así del baño y ella estaba ahí cantando. Y yo hubiera estado convencido de que uno de mis nietos se golpeó y lloró. Y yo no podía, entre mi cuerpo que iba, mi mente, hacerla funcionar. Estaba, como en este caso, aturdido, ¿verdad? Y dice allí, el Padre dice, bebiste el cáliz de aturdimiento hasta los sedimentos, hasta la borra, allí al fondo, ¿verdad? No dejó nada en la taza. Y dije yo, bueno, ¿qué significa aturdir? Aturdir dice que causa una pérdida temporal del uso de los sentidos, del conocimiento o de la capacidad de reacción. Implica confundir, desconcertar, atontar, provocando una sensación de desmayo o desorientación. Entonces yo dije, ¿cuántas veces, Señor, me sentí de esta manera? Pero no cuando me despierto, sino cuando estoy viviendo una experiencia, cuando estoy tragándome una copa que no quería tomarme. Y entonces me empiezo a sentir que estoy así aturdido, desconcertado, como un tonto, desorientado totalmente, incapacitado de reaccionar. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Y el mismo pasaje lo dice. Dice, los hijos están en las encrucijadas, dice. Tendidos en las encrucijadas de todos los caminos. ¿Qué significa estar en una encrucijada? Es estar delante de un cruce de caminos y no saber cuál decidir, qué elección tomar, qué te conviene. Es decir, estar anulado hasta para tomar decisiones. Y esto se refiere de todos los caminos, dice ahí. Se refiere en todas las áreas. No solo en lo natural, ¿verdad? Ay, me voy a la derecha o a la izquierda, sino decisiones. Decisiones naturales, decisiones espirituales, decisiones trascendentes. Y uno no puede distinguir cuál es el camino correcto. Y entonces entendí que esta condición es a la cual se llega cuando la rebelión también comienza a tomar lugar en nuestros corazones. ¿Por qué digo la rebelión? Porque empieza por la desobediencia. Cuando Dios te dice algo que debes hacer y uno no lo hace como Dios te dijo que lo tenés que hacer. Empieza la desobediencia y luego empieza a subir la rebelión en el corazón. Cuando el orden de prioridades de nuestra vida se vio afectado y la voluntad de Dios pasó a un segundo, tercero, a un último plano en nuestra vida. Cuando no buscamos intencionalmente la dirección de Dios. Claro,
¿cómo vamos a poder saber cuál es el camino correcto? Porque aun cuando uno esté aturdido, golpeado, y uno tiene dirección, uno sabe volver a casa. Uno puede tomar el camino, aunque esté golpeado y confundido. Pero esto se empieza a perder, y entonces vivimos una vida orientada por el ego, por la visión personal, y nos volvemos orgullosos y testarudos, y nuestra mirada se empieza a desviar hacia ídolos que comienzan a gobernar nuestras decisiones. ¿Y cuáles son esos ídolos? Las cosas, pueden ser personas, pueden ser sistemas, o puedo ser yo mismo, mi ídolo. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero también podemos reconocer muchas personas cercanas que nos rodean. Incluso a veces uno no quiere decir, ¿viste? Yo soy. Pero yo puedo decir, sí, yo conozco a alguien muy cercano a mí. Alguien demasiado cercano a mí. Tan cercano a mí que es inseparable de mí. Y no estoy hablando de mi esposa, estoy hablando de mí mismo, ¿verdad? Y entonces, esto influye en la manera de decidir cómo vivimos la vida. Muchas veces la simple influencia de un ambiente, así como estaba mencionando en el comienzo, ¿verdad? El estar inmerso en un ambiente, ¿verdad? Impregnado de mundo o impregnado de idolatría, aún dentro de nuestros contextos, ¿verdad? Terminan haciendo deslizar nuestra vida en pos de lo atractivo que eso representa para nosotros, ¿verdad? Y una vez que uno ya puso el pie en estos ambientes, es muy fácil para el diablo seducir e inclinar nuestras decisiones. Porque si no fuera atractivo, entonces ¿para qué lo vamos a desear, verdad? ¿Sí? Es casi imperceptible. Como un bote puesto en el medio de un río, se va uno hasta ahí, ya sea con un motor o ya sea remo, se pone en el medio del río, ¿verdad? Y dice, bueno, me voy a poner a pescar. Y no echa ancla. Y está ahí, y después de un tiempo, minutos, horas, se encuentra que está en otro lugar totalmente diferente en el momento en el cual paró. Porque fue imperceptible el movimiento con las aguas. Y le fue llevando y llevando. Claro, uno en un pequeño lago, uno puede mirar las orillas y ubicarse, pero ¿qué ocurre si esto ocurre en el medio del mar? Hemos visto un montón de películas, no sé, a mí me gustan las películas, así películas de gente que, no sé, se quedó varada en el medio del mar y eso, y no saben para dónde ir, y por más que hacen un esfuerzo tremendo, nunca pueden llegar. Me acuerdo de un caso, cuando yo era chiquitito, no hace muchos años, ¿verdad? En la costanera de Buenos Aires, enfrente del Aeroparque, dice que salió un helicóptero y capotó como a 300 metros de la costa en el río. Cayó el helicóptero ahí, ¿verdad? Y dice que, bueno, 2 o 3 salieron nadando para la costa, pero uno estaba tan aturdido que salió nadando mar adentro, hasta que perdió la fuerza y se terminó hundiendo. No dio tiempo al rescate, ¿verdad? Hasta este punto, ¿verdad? Nos puede llevar de quedar tan desorientados. Y esto lo dice también la Escritura, que las emociones juegan un papel determinante en nuestra vida. Evidentemente, la baja autoestima es un caldo de cultivo para los depredadores del alma. Y generalmente funcionan de 2 maneras. Y acá me dijo el Señor que empiece a hacer un poco más de hincapié. Funcionan de 2 maneras diferentes. Una es desde la necesidad de aceptación, dispuestos a cualquier cosa con tal de ser reconocidos. Y no hablo
de que los saquen en los diarios o en las noticias, ¿verdad? Sino simplemente que alguien les preste atención. Terminan dominados por los demás eternamente. Y la segunda manifestación de la baja autoestima, y a lo mejor los que tienen baja autoestima y funcionan de esta manera van a decir, no, pero eso no es baja autoestima. ¿Saben cuál es? Es la autosuficiencia. Intentando cada día superar al anterior con más metas, más cosas que probar, intentando mostrar que existen, intentando mostrar al mundo que son valiosos, quedando atrapados también en esta rueda como si fueran hámster, estos ratoncitos que giran y giran y giran. Es decir, las emociones son muy poderosas y nos pueden confundir. Otra cosa que puede confundirnos también son las heridas, que son causadas en estos procesos, ¿verdad? Y las heridas se vuelven jaulas de prisiones que con el tiempo terminan borrando la verdadera identidad. Cuando uno queda preso, lo primero que se le retira son las armas con lo que se puede defender. Lo segundo que se le retira son sus posesiones, lo valioso, el valor que tiene, ¿verdad? Y lo tercero es su identidad. Ya no se lo llama más Juan Pérez, ¿verdad? Ahora se lo llama el preso número 874. Y terminan perdiendo la identidad, porque a ella no se lo llama más Juan, sino 874, ¿verdad? Y dice, no, pero yo soy un hombre, o yo soy tal cosa. No, vos acaso sos una basura. Le sacan el valor, le sacan la identidad. Y el versículo 23 que leímos es una muestra de cómo funciona ese sistema diabólico, porque dice así, dice, y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste simplemente el cuerpo en tierra como si fueras un camino para que pasaran por encima de ti. En lo natural hay personas que se enseñorean de tu vida. Puede ser en tu trabajo, en una organización, mismo en una iglesia, pero también dentro del hogar, incluso en un matrimonio o en una relación tóxica. Alguien se puede enseñorear de tu vida. Y por causa de estas cosas que mencionamos, uno va perdiendo su lugar. En lo emocional, la falta de capacidad que se pierde con la falta de la identidad son el ambiente perfecto para rendirse, para dejar de luchar, para someterse e incluso llegar a diferentes niveles de depresión. El pasaje menciona también la soledad, la incomprensión, tal vez como un impedimento para ser ayudados, cuando dice allí, en el verso 18, de todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano. Tus hijos desmayaron. Nadie te ayudó. Obviamente, también hay una consecuencia en lo espiritual, ¿verdad? O hay un efecto en lo espiritual. Los demonios no pierden tiempo cuando nosotros o cuando encuentran ellos puertas abiertas en nuestra vida. Ya sean puertas abiertas propias o puertas abiertas generacionalmente. Para hacer su trabajo, entrar y hacen su trabajo. Lo que saben hacer, robar, matar y destruir. Someter y aprisionar a las personas. Ninguna de estas es una buena posición. Es importante entender que la rendición voluntaria, así como dice este verso 23, ¿verdad? Te dijeron inclinate y vos te inclinaste. Te vamos a pasar por encima y vos pasen nomás, ¿verdad? ¿Sí? Uno dice, Dios mío, dice, ¿cómo va a ser así? Pero usted sabe ¿cuántas veces hemos hecho eso y no nos dimos cuenta?
Hemos permitido que nos pasen por encima. Porque hemos sido anulados, aturdidos, incapacitados. Entonces es importante entender que la rendición voluntaria, o tal vez también el ser condenado por un hecho real, hace que Dios se coloque de costado y deba permitir las consecuencias en mi vida. Hablamos de la diferencia del perdón del pecado y de las consecuencias en un mensaje anterior hace un par de semanas. No sé si recuerdan, ¿verdad? Porque Dios perdona el pecado, pero las consecuencias de nuestras decisiones las tenemos que vivir. No se pueden borrar. Entonces Dios dice, bueno, pero vos te estás rindiendo voluntariamente a este pecado, te estás rindiendo voluntariamente a esta persona, te estás rindiendo voluntariamente a que te pasen por encima. Te llama la atención, despertate, pero vos seguís dormido. Y entonces Dios dice, bueno, ya te avisé. Yo te di la opción y vos elegiste. Entonces, también nosotros debemos entender que hay veces que nuestras acciones como hijos de Dios le causan repulsión a Él. Y no hablo de los que no le conocen. Acá estoy hablándole a los hijos. De hecho, este pasaje es un pasaje que le habla al pueblo de Dios. No le está hablando a los que no le conocen. Los hijos son los únicos que tienen el acceso a la mesa de Dios, que tienen el acceso a la heladera de Dios, que tienen el acceso a la alacena de Dios, a donde están los platos y los vasos para agarrar la copa que Dios le puede dar. Entonces, los que no han entregado su vida no tienen acceso a estas habitaciones de Dios. Entonces, si un hijo hace que su padre se entristezca y se duela de tal manera, también va a alcanzar las consecuencias de su enojo. Estoy hablando en lo natural. Como vemos entonces en este pasaje, los hijos han hartado al padre. Y luego de 1000 oportunidades, el padre terminó permitiendo que prueben su enojo y experimenten sus propias consecuencias, sin su intervención. Hasta incluso permitir que sean llevados esclavos por causa de sus decisiones. En nuestro caso, ¿esclavos de qué? Ya dije, no tenemos ahí un látigo o una cadena. Esclavos de los pecados, esclavos de los vicios, esclavos de las concupiscencias de nuestra propia carne. Nos sometemos a las pasiones, dice Pablo. Permitimos que las pasiones tomen las decisiones por nosotros. Y esto termina llevándonos al estado que menciona la Escritura ahí, un estado de asolamiento, que significa destruir, arruinar. ¿Cuántos hijos de Dios hay que parecen destruidos, arrasados, arruinados? Y al quebrantamiento, que significa afligir hasta desfallecer. ¿Cuántos hijos de Dios hay que tienen la salvación, pero están viviendo tortuosamente las consecuencias de malas elecciones? Porque decidieron sacar a Dios del medio de sus decisiones. O porque dijeron, te entrego mi corazón para ser salvo, pero no quiero tu señorío. No quiero que me digas qué hacer. Y dice dos consecuencias, asolamiento y quebrantamiento, y dice, y hambre y espada. Y este es un elemento de la espada, ¿verdad? Un elemento de doble filo. Pero también cuando habla de hambre está hablando de sequía en nuestra vida. El Chaco es una zona árida, es una zona seca, es una zona donde hay poca lluvia en este tiempo. Bueno, aquí hay mucho asfalto, no se nota, pero en la zona periférica, en la gran Resistencia,
todo es ripio y polvo. Y ahí uno se puede dar cuenta que no está lloviendo. Uno se puede dar cuenta que no está lloviendo. Y es tan árido, tan seco, que a las mañanas pasa el camión, este camión cisterna que derrama el agua y hace 100 metros y el agua que derramó 100 metros atrás ya no existe. Y esto también habla un poco de la sequía en nuestra vida. Muchos reciben palabra, muchos participan de grupos de crecimiento, muchos van a las iglesias y reciben estas gotas de agua del río de Dios, pero no son suficientes. No son suficientes porque están experimentando consecuencias de sequía que no le permiten ser hidratados por la palabra. Y que todo lo que llega es insuficiente. No porque no tenga poder, sino porque está limitado. No por el proveedor, sino porque lo recibe. Entonces me gustaría que ahora podamos orar, cerrar los ojos, arreglar cosas con Dios, que Dios nos pueda mostrar y revelar lo que Él particularmente quiere decirnos. Si querés podés permanecer sentado, podés ponerte de pie. Lo importante es que puedas cerrar tus ojos y conectarte con tu Dios. Porque ahí dice la palabra y fue bien clara. Antes, cuando empieza el pasaje, dice, porque la mano de Jehová te dio de beber el cáliz de su ira. Pero cuando viene el tiempo de la restauración, dice así, Jehová, tu Señor y tu Dios es el que aboga por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Padre, quiero agradecerte por tu palabra. Señor, sé que es una palabra dura, es una palabra confrontadora, es una copa que no queremos beber, pero que muchas veces nos ha tocado, algunos, de hecho, las estamos bebiendo. Yo te pido, Señor, en esta noche, despierta a tus hijos. Despiértanos, Señor. Llámanos al entendimiento y a la revelación. Perdona, por favor, Señor, nuestros pecados. Perdónanos como al hijo pródigo que decidió irse lejos de ti. Con tus bienes, pero lejos de ti. Con tus beneficios, pero lejos de ti. Con tu salvación, pero lejos de ti. Perdónanos porque decidió este hijo pródigo no vivir bajo tus reglas, como si ya estuvieras muerto. Y yo te pido, Señor, que nos perdones, porque a veces no lo decimos con nuestra boca, pero en la comunicación sabemos que nuestra boca solo expresa un pequeño porcentaje de lo que realmente estamos diciendo. No lo decimos con nuestra boca, pero te lo estamos diciendo con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Te estamos diciendo, no te queremos a ti reinando sobre nosotros. Y yo te pido perdón, Padre. Perdónanos, Señor. Pero como siempre, tú estás un paso adelante. Y tu palabra dice que tú ya nos habías perdonado antes de que te pidamos perdón. Porque tú usaste una de las copas, una de esas 4 copas que mencionamos al principio, la copa de la redención. Y entregaste a tu Hijo, Jesucristo, a tu unigénito, para pagar un precio, para libertar a este esclavo que está hablando, a este esclavo que está huyendo. Tú ya lo habías hecho antes de que ni siquiera pensáramos que necesitábamos arrepentirnos. Y en esta noche, Señor Dios, entendemos que tu enojo se acabó y que el cáliz de su ira ya se terminó. Pero aún, Señor, estamos aturdidos, mareados y confundidos por la resaca
Necesitamos una mano que nos guíe. Necesitamos de tu Espíritu, Señor. Y en esta noche, Señor, nos aferramos a tu promesa. Porque tu promesa en el verso 22 dice: dame el cáliz de tu mano, porque ya no lo beberás más. Te damos la gloria, Señor. Libra nuestra alma y devuélvenos el valor, la identidad y la capacidad. Libra también nuestra descendencia de estar erráticos, sin dirección, perdidos. Padre, por favor, Señor, devuélvenos la capacidad y el entendimiento para tomar las decisiones correctas, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración en esta noche, Señor. Recibe, Señor, adoración de nuestros corazones. Y como esa cuarta copa, la aceptación de tu pacto. Recíbela.